se confirme si es cierto que él la quemó, o sea, que la mata, la golpea, le da un golpe en la cabeza y luego va y la quema, pues queremos verificar si es la misma sustancia, ¿verdad? Y eso ya era una patente más para decir si él compró la gasolina en ese lugar, pues altamente probable era que la hubiera quemado con eso. Cuando ella dice que sí, entonces pues les doy aviso al grupo de policía de investigación y digo, ¿saben qué? Ya hay luz verde para poder complementar esta orden. Y muy buenas a un nuevo video de Justicia Forense. En esta ocasión nos acompaña una especialista en la investigación criminal. Ella es fiscal especial de feminicidios en el estado de Zacatecas, tiene amplia trayectoria como fiscal del Ministerio Público y su nombre es la licenciada Ana Laura Rivera Vallejo, de quien es de presentar, fue mi jefa inmediata en la misma unidad y pues muchas gracias licenciada por aceptar la invitación. De nada, muchas gracias por estar aquí en estos momentos. Ok, muchas gracias licenciada. Pues para iniciar la presentación, ¿nos puede decir desde qué año usted entró a la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas? Dentro de la Procuración de Justicia empecé en el año 2004. En ese mismo año, para el mes de noviembre, fui designada en la agencia del Ministerio Público de la Unidad de Culposos y posteriormente estuve en el área de la Subprocuraduría de Investigaciones y también estuve en la agencia del Ministerio Público como jefe de culposos y de ahí se lanzó una convocatoria para aspirantes para ministerios públicos del nuevo sistema de justicia penal y en el año 2009 es cuando se me da la carta o más dicho el nombramiento como ministerio público. Ok, y ya propiamente en la unidad de feminicidios, ¿desde qué año labora en la unidad? De enero del año 2018. En enero de 2018. Bueno, para este podcast va a ir enfocado a dicho tema. Es un tema pues de alto impacto en la investigación e incluso en la sociedad, tanto en Zacatecas como en nuestro país. El feminicidio, para los que nos están viendo, pues vamos a tocar abordar temas desde cómo se configura, los tipos de feminicidios que existen, bueno, más bien las hipótesis, cómo se configura, incluso vamos a conocer cómo se investiga, cuál es el protocolo de investigación de feminicidios, por los cuales pues le recomendamos que se queden en la totalidad de este video, puesto que va a estar bastante interesante, licenciada. Y pues propiamente a entrar en materia, a grandes rasgos, ¿qué podría decirse que es un feminicidio? Bueno, el feminicidio, de hecho este término ha sido acuñado por Marcela Lagarde, que es una investigadora mexicana, en virtud de que antes de que ella hablara de este tema siempre se habló del femicidio. Y el femicidio se ha contemplado como aquella muerte violenta de la mujer, pero propiamente o casi siempre se ha considerado que es cometida por el hombre. Marcela Lagarde estableció que era feminicidio en México por ese contexto de violencia en el que el Estado mexicano estaba siendo muy omiso respecto de la investigación de los asuntos en donde tuviera que haber muertes violentas de mujeres. Entonces era hablar ella como una muerte violenta de una mujer que van implícitos razones de género, pero que en cierta medida está siendo avalado por el Estado mexicano. Y es a raíz de ahí que nosotros pues tenemos el término de feminicidio en las legislaciones penales, en el cual se considera la privación de la vida de una mujer bajo razones de género. Ok, muchas gracias, licenciada. Y este término de feminicidio, bueno, propiamente vamos a hablar aquí cómo está configurado en el estado de Zacatecas. ¿Nos puede decir alguna de las hipótesis que contemplaría cuáles serían una razón de género para ser contemplado como un feminicidio? Bueno, en la legislación penal del Estado de Zacatecas está contemplado en el artículo 309 bis. Ahí se manejan principalmente 8 razones de género que pueden también ser, bajo el contexto en el que se investiga, normalmente pueden ser ampliadas.
La que normalmente o que más común se tiene dentro de la unidad de investigación es la contemplada en la fracción cuarta de este artículo y que tiene que ver que en gran porcentaje las personas que violentan a la mujer tienen alguna relación cercana, sea de amistad, de noviazgo, compañerismo. También dice que cualquiera que tenga alguna relación cercana. Entonces, como les decía, el gran porcentaje de este tipo de delitos tiene que ver con esta fracción, que bajo las investigaciones no es el simple hecho de que sean esposos, que sean novios o que sean primos o familia, sino que esta razón de género va inmiscuida con esa relación asimétrica de poder, en el cual se pueda verificar que hay una relación de subordinación, es decir, que hay un control del violentador o de la persona que violenta hacia la persona víctima. Dentro de las otras, que a veces es más común poder que la gente pueda mejor relacionarlas, pues tiene que ver que haya signos de violencia, que haya lesiones infamantes o degradantes, y que dentro de las investigaciones también se pueda conocer que ya hay antecedentes de violencia o antecedentes de maltrato para con la mujer. También tiene que ver que se relacione con alguna una relación, valga la redundancia, laboral, educativa, y también de que haya amenazas, acoso o lesiones previas, una incomunicación, y la que a veces es más también llamativa, que es la exhibición o exposición del cuerpo. Ok, muchas gracias, licenciada. Y bueno, en su intervención nos habló acerca de la relación familiar, de parentesco, de amistad, que es una de las más comunes. Habló de la fracción cuarta, si no mal no recuerdo. Pero también nos dijo que no necesariamente un hombre por matar a una mujer va a ser un feminicidio, sino que tiene que ser enfocado a un delito de poder. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. A su experiencia en estos años de ser fiscal especial de feminicidios, ¿cuáles son las armas o las principales formas en que se priva de la vida a una mujer en un feminicidio? Bueno, al hablar que el feminicidio es un delito de odio para con la mujer, las formas en las que se ha privado de la vida a la mujer pues son variadas. Principalmente tienen que ver con cuestiones de mecánicas, ya sea asfixia o golpes, y que estas las vemos reflejadas normalmente en los hechos en los que al hacer la investigación ya hay antecedentes de violencia. Nosotros, haciendo un análisis de este tipo de conductas, veíamos que la mujer, altamente probable era que cuando se vivía estaba en una relación inmersa de violencia y era agredida de la misma manera en que fue privada de la vida. Es decir, si murió de asfixia, normalmente el agresor o la persona que la violentaba pues ejercía este tipo de mecánicas para ejercer un control, o la golpeaba o le ocasionaba ciertos daños en su integridad, y que pues lamentablemente, como sabemos, el feminicidio es la etapa final de estas relaciones violentas entre parejas normalmente. Pero también ha habido casos en donde se dan hechos en los que se emplean armas de fuego y también armas blancas que tienen que ver con pues también las lesiones, ya sea con el degüello o con lesiones en áreas en órganos o en partes donde están los órganos vitales, y que pues también ha traído pues varios decesos. Que normalmente este tipo de agresiones, tanto las asfixias como las con armas blancas, también se ven altamente reflejadas en los delitos que quedan en grado tentado. Aunque sí, también fue un tema importante aclarar que tanto la Fiscalía, bueno, la unidad de feminicidios investiga pues los propios feminicidios, pero además también investiga los feminicidios en grado de tentativa, que para
estadística, en la edición va a aparecer, para los que nos están viendo, las estadísticas criminales de feminicidios en el estado de Zacatecas. Y yo propiamente, cuando usted fue mi jefa de la unidad de feminicidios, pues veía yo que en algunos años como que coincidían los números de feminicidios en el estado de Zacatecas. Únicamente vi una incidencia delictiva que aumentó en el año 2018, que fueron 22 feminicidios. Para el año 2019, 14 van a aparecer en la edición, y para el año 2020, 15, y para el año 2021, 12 feminicidios, que esto pues nos lleva también a un tema importante, es de cómo se investiga un feminicidio, cómo inicia la investigación de un feminicidio. Bueno, siempre se inicia con un reporte de alguna corporación, principalmente a nosotros nos llega por Policía de Investigación, que a su vez recibe el reporte por policías preventivas, sea por el hallazgo del cuerpo o porque se pidió la intervención de estas autoridades en virtud de que ha habido casos en donde hay testigos en los que ellos dan cuenta de esta circunstancia o se ha pedido el auxilio para que se intervenga. Una vez que se da la noticia criminal, pues se acude hasta el lugar del hecho, tanto con el cuerpo multidisciplinario, que viene siendo el policía de investigación, médico legista y personal del área de criminalística de campo. Esto para poder verificar las condiciones en que fue encontrado el cuerpo en su caso. En tratándose de los asuntos de feminicidio en grado tentado, pues normalmente es por la denuncia que va y presenta la víctima o por alguna detención que se hiciera con motivo del reporte, que a su vez también se tuvo en cuenta por parte de algún testigo, víctima o persona cercana a ella. Bueno, en el asunto del feminicidio como tal, una vez que se hace el procesamiento del lugar de intervención y la revisión de la o el médico legista, pues se lleva el cuerpo directamente al área de servicios forenses, en el cual se hace una serie de solicitudes que van encaminadas a investigar el cuerpo a fin de poder acreditar razones de género. Se pide pues, normalmente la solicitud de la necropsia, un intervalo post-mortem, se piden los estudios toxicológicos y de alcoholemia, que se haga un examen ginecoforense, así como toma de exudados de las áreas genitales y anal, y también se pide que se haga el corte unguial, y también se ha solicitado recabar fecha dactilar, y de la área de genética pues también se recaban lo que es las muestras de referencia. Esto en relación al cuerpo, y dependiendo de lo que se encuentra de hallazgos en prendas o en el lugar, pues se van pidiendo los estudios, ya sea en materia de hematología, de química, si tiene que ver con residuos de disparo de arma de fuego, o en su caso también de genética forense. También, como les mencionaba, en atención a que son varias razones de género, tenemos que hacer una investigación sobre el contexto, por lo cual se piden informes a diferentes instancias públicas y también corporaciones de seguridad para poder establecer si hay algún incidente previo en el cual pueda dar a conocer a la Fiscalía si ya había pues estos antecedentes de violencia o hechos violentos en los cuales ya hubiera estado en peligro la vida de esta mujer. Asimismo, pues atendiendo a los hallazgos, como les digo, si hay algún objeto en específico como equipo telefónico que no fuera localizado la víctima, pues se piden los datos conservados para la ubicación, o en su caso pues también datos conservados respecto de la línea telefónica como tal. Okay. En este caso también, bueno, haciendo un paréntesis, una
un tema importante en cuanto señaló que se buscan en las diversas instituciones si hubo un antecedente de alguna querella, una denuncia, pues es importante mencionar también que pues la violencia, como lo señalábamos, es la forma extrema de violencia y que pues ya propiamente cuando llega el feminicidio es porque ya hubo una denuncia, una querella anterior en la mayoría de las veces y pues únicamente ver que a las personas que sufren violencia familiar es importante que denuncien, que lo informen, porque pues es una forma de prevenir también el feminicidio. ¿O usted cómo lo ve, licenciada? Sí, de hecho, es lamentable que en muchas de las ocasiones de las investigaciones, no en todos los casos hemos encontrado ya denuncias o actas. Sí se conoce que hay un contexto de violencia porque la propia familia o las amistades a las que se entrevista dentro de los núcleos de relaciones de la víctima se puede conocer, ¿verdad? Que sí había cierto control, celotipia, vejaciones, insultos, maltratos, limitación en el quehacer normal, pero que no era dado a conocer por el miedo, por el temor o porque lamentablemente en muchos de los casos pues se creía que eso era algo permitido, que estaba bien y que la violencia se sigue viendo hasta en estos tiempos como algo, como un asunto privado, cuando pues vemos que no, que ya hay diversas instancias públicas que pueden dar el acompañamiento a las mujeres, el asesoramiento y que sí, creemos que en gran parte de los asuntos en donde se hubiera dado a conocer bajo algún tipo de solución alterna o sometimiento de vigilancia, hubiéramos podido llevar a cabo pues mejoramiento para la víctima. Ok, sí, muchas gracias, licenciada. Y bueno, hablábamos de los diversos datos de prueba que se deben de reunir, de las solicitudes a servicios periciales. Hablábamos del corte unguial. Este corte unguial, ¿cuál es la finalidad? Bueno, el corte unguial tiende a buscar material biológico de contacto como un mecanismo en que la víctima haya tenido contacto con la persona que ejerció la violencia sobre ella. Hemos tenido asuntos en donde afortunadamente hemos encontrado el material biológico en esta área y principalmente en hechos como de asfixia, como un mecanismo en el cual las víctimas están haciendo una defensa para con su agresor y tiende dar a conocer o tratar de prever si en ella pudo haber tenido algún contacto de defensa para con su victimario o su victimaria. Ok, sí, sí, pues claramente yo creo que la mayoría de las veces las mujeres usan sus uñas para mecanismos de defensa, de salir de esa asfixia, algunas incluso violencia física que esté padeciendo y pues esa se manda a genética, es una prueba también importante y hablábamos también de las pruebas toxicológicas y de alcoholemia, esas con cuál finalidad serían. Bueno, la intención es ver si la víctima fue sometida a algún estado de intoxicación con el objeto de menguar o resistir su defensa o limitar su hábito para poder ejercer más fácil, digamos, el acto de privación de la vida para con ella, ¿verdad? O a veces porque también podemos conocer que pueda a lo mejor la víctima estar implicada en algún ambiente en el cual pues reduce también a lo mejor el hecho de si ella pues encontramos alguna sustancia, podemos a lo mejor verificar si ella hacía ese uso como propio o que fuera dado por alguna o la persona agresora. Si ella consumía, pues ya nos da pauta para tener alguna línea de investigación que tenga que ver con esa área y en su caso a lo mejor también con cuestiones de narcomenudeo o en su defecto también, o en el peor de los casos, pues también con delincuencia organizada. Ok, muchas gracias. Y pues también siguiendo las estadísticas, en cuanto a todos estos delitos de feminicidio que han acontecido del 2018 al 2021, bueno, ya el 2022 que llevamos alrededor de 11 feminicidios, las estadísticas
señalamos que la unidad de feminicidios también, aparte de investigar, también es encargada de realizar diversos informes semanales, mensuales, y que incluso todavía son de forma cotidiana, pero además la sociedad en general pide muchos informes de transparencia. Eso es lo que incluso cuando a mí me tocó trabajar hubo demasiados, que es una carga de trabajo importante, y pues únicamente señalar a los investigadores que estén haciendo alguna tesis, alguna investigación, una nota periodística, grupos incluso, no sé, de escolares, feministas, pues que también antes de pedir informe de transparencia, vean incluso en las plataformas de Secretaría de Seguridad Pública, en Banabim, que son donde están las cifras oficiales que ustedes cotidianamente alimentan, y únicamente para señalar a la población, a la sociedad, que nos vea, a los estudiantes o investigadores, que para el año, aquí tengo las cifras oficiales, que para el año 2018 hubo 22 feminicidios, pero ya se han sentenciado 9 personas. Incluso hay 5 órdenes de aprehensión pendientes y una en trámite de judicializar. Van a aparecer las estadísticas en la edición de este video. Y para el año 2019 también hubo una disminución en cuanto a los feminicidios, fueron 14 feminicidios. Incluso un dato importante es 16 sentencias condenatorias en el año 2019, es decir, incluso se bajó entraron 14 y se resolvieron 16, y 5 órdenes pendientes de cumplimentar. Y para el año 2020, de los 15 feminicidios que hubo 21 sentencias para el año 2020, 7 órdenes de aprehensión y 3 en trámite de judicializadas. Y para el año 2021 hubo 11 sentencias, de las 12 feminicidios que hubo, 3 órdenes de aprehensión y 8 carpetas de investigación judicializadas en trámite. Pues este es un tema importante de la labor importante, vaya la redundancia, de esta fiscalía que ustedes llevan a cabo. Y en las redes sociales, licenciada, me encargaron de hacer una pregunta. A usted como investigadora de este delito, me preguntaron que cuál es el caso más impactante que le ha ocurrido en su vida. Son varios los que nos han dejado huella. Pero antes de hablar de ese impacto, quisiera hacer una acotación. De las estadísticas que se mencionan, hemos de referir que el año de la sentencia va relacionado con más bien dicho, en la estadística, el año en el que se registró la sentencia no es directamente cuando se emitió, sino es el año que se inició la carpeta de investigación. Pero la unidad de investigación de feminicidios ha tratado que el reporte que llega sea integrado en un término de 48 horas, porque la investigación de feminicidio tiene que ver mucho con contexto, con el contexto en el que la víctima está y con la discriminación que se hace sobre los derechos de la mujer. Ahora, ¿por qué tomando de referencia eso? Hay un caso emblemático. Cuando yo llegué a la unidad de feminicidios, me fue encargado por mi sucesora. Y cuando yo llego, pues se tenía certeza de quién podía haber sido por la forma en que había ocurrido el mismo, pero no había alguna prueba que en su momento pudiera ayudarnos a tener una posibilidad de acudir al juzgado de control por el estándar probatorio que se pide aún en orden de aprehensión como para una vinculación a proceso. ¿Por qué es emblemático este asunto? Porque cuando fue llevado a juicio oral fue un juicio muy pesado, porque se ofertaron pruebas tanto por parte de la Fiscalía, por la asesora victimal, así como por la defensa. Fue un juicio que duró alrededor de 3 semanas y en el que te tocó participar, ¿verdad? Y en el que nos pareció emblemático porque se puede conocer a través de las declaraciones de las personas que eran parte de esa comunidad en donde ocurrieron los hechos, que
la violencia seguía siendo vista como algo privado. De hecho, había reproche por parte de la familia de la persona imputada, quienes acudían a declarar, de decirle que la víctima pues ya era tan moderna que no hacía caso de los usos y costumbres de cómo debía hacerse hasta el arroz. Si ella lo compraba instantáneo, la veían mal, ¿verdad? Decían que pues no cumplía con los roles que se le asignaban en la comunidad en la que ella vivía. Entonces, cuando se lleva la investigación de este asunto, pues no me toca a mí iniciarla. Cuando yo llego ya estaba avanzada, ya habían acudido 2 MPs y analizamos el caso y tratamos de ver de qué manera, a través de la prueba circunstancial, podríamos solicitar una orden de aprehensión, la cual fue otorgada, pero recuerdo que cuando nos la otorgó la jueza, dijo, ¿y es todo lo que tiene? Y dijimos, sí, pues esa es la prueba que hasta ahorita tenemos. Bueno, le recomendamos que usted haga alguna otra prueba más para que pueda pasar la vinculación. Fue un reto porque realmente habían pasado ya bastantes años. El hecho había ocurrido en el 2016, se estaba siguiendo la investigación en el 2018 y para el 2019 es cuando se pide la orden de aprehensión. Cuando estábamos haciendo una investigación en un distrito diverso, recibí una buena noticia, exactamente para un 8 de marzo del año 2019, en el cual nosotros habíamos pedido que se hiciera un comparativo respecto de una sustancia encontrada en una prenda localizada en el lugar del hecho, en donde se había encontrado el cuerpo, porque el cuerpo de la víctima había sido calcinado y había un fragmento de una cobija. Decían que esta sustancia no era gasolina como tal, sino una sustancia que tenía que ver con la gasolina. Nos hizo buena la idea de poder asegurar en el lugar en donde se había visto a la persona imputada que había ido por gasolina, si bien decían que era 1 litro, había ido por 1 litro de gasolina, se recolectó una prueba de ese lugar en donde él había ido por gasolina y se solicitó que se establecieran las características de la sustancia. Y cuando me habla la química, me dice, licenciada, pues sí tiene la misma sustancia. Recuerdo porque cuando le pedimos esta prueba, era se negaba la perito, decían, no, pero ¿cómo cree que lo voy a hacer? Le dije, hágala por favor, yo solamente quiero verificar si esta sustancia que yo le traigo es la misma que encontramos en el lugar del hecho. Pero es que, licenciada, que no tenemos, le digo, por favor hágalo. Le digo, queremos que se confirme si es cierto que él la quemó, o sea, que la mata, la golpea, le da un golpe en la cabeza y luego va y la quema, pues queremos verificar si es la misma sustancia, ¿verdad? Y eso ya era una patente más para decir, si él compró la gasolina en ese lugar, pues altamente probable era que la hubiera quemado con eso. Cuando ella dice que sí, entonces pues les doy aviso al grupo de policía de investigación y digo, ¿saben qué? Ya hay luz verde para poder cumplimentar esta orden. Se cumplimentó, la audiencia de vinculación al proceso fue un mini juicio, porque se llevaron testigos para tratar de desvirtuar las manifestaciones respecto de un testigo, si bien no presencial respecto de cómo habían ocurrido los hechos, pero sí presencial en cuanto a lo que él escucha con antelación a la última vez en que se le ve con vida a la víctima. Se da un debate, afortunadamente se vincula, se pasa a apelación, confirman, se va a amparo y en amparo se lleva una reposición, pero solamente respecto por la legislación que era aplicable para cuando cometió el delito. Pero lo demás queda intacto y se sigue teniendo el feminicidio, pero en su caso se quedó como agravado porque era antes de la reforma del 2016 que se dio al tipo penal de feminicidio. Cuando vamos a juicio, pues como es sabido, si en una vinculación al proceso es un mini juicio, pues el juicio iba a ser un mega juicio con muchas pruebas
que todas y cada una de estas pruebas que se iban desahogando era como un rompecabezas que teníamos nosotros que acreditar, porque analizadas en lo individual no te iban a arrojar nada, decías, bueno, ¿y eso para qué o por qué? Perdón. Pero analizadas ya en su conjunto, ya armadas, podías entender lo que había ocurrido. Es decir, que la mujer vivía en un contexto de violencia, en donde había violencia física, psicológica, económica, patrimonial, y también había violencia en la modalidad no solo familiar, sino violencia en la comunidad, por cómo estaban siendo refrendados los roles de género sobre ella, y en los cuales le decían, pues él puede ser infiel, pero tú no puedes hablarle a un hombre, no puedes tener una red de apoyo, y en el cual separarte de tu pareja. Cuando ella hace la decisión de separarse, pues es la última vez en donde ella acude al lugar en donde vivía y discute con su esposo, el padre también de su hijo, y de ahí ya no se sabe de ella. Él dice que se va, no levanta ningún reporte hasta que la familia va y le dice, oye, ¿dónde está? Porque se supone que la muchacha, pues la víctima, tenía que regresar al lugar donde estaban sus familiares, que era en donde ella había decidido que iba a estar teniendo su red de apoyo para solventar la separación en su relación. Cuando la familia empieza a decirle, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? La empiezan a buscar, van a la casa, encuentran sus cosas, sus pertenencias, su ropa, le dicen, oye, no es posible, no, es que se fue, no sé a dónde, se fue y no sé a dónde. Él hace todo lo posible para, después de que la priva de la vida, la pone en su carro, compra la gasolina, la lleva a un basurero, que ya era de otro municipio, y la quema. Pues él hace todo lo posible para exhibirse en el pueblo, decir que él andaba con su hijo, que no sabía dónde estaba, que desconocía el paradero de su mujer. La familia va y lo busca, lo confronta, la familia pone la denuncia en el municipio de donde ellos vivían. Él después también va y dice, no, es que me están hablando, son extorsionadores, me dicen que la tienen. Pero en juicio se pudo desvirtuar que efectivamente esas llamadas no eran de extorsionadores, sino que él mismo generaba, como que alguien le marcó a él y la quiso extorsionar, y él aprovechaba para, cuando iba con la autoridad, les decía, es que me están hablando, me están diciendo de mi mujer, pero era como una forma de justificar el por qué alguien más hubiera cometido este delito. Cuando las juezas, nos tocó un tribunal de enjuiciamiento de puras mujeres, analizan la prueba, pues fue muy difícil para ellas emitir una sentencia, porque como les digo, era pruebas indiciarias solamente, ¿verdad? Era saber que ella había estado en su casa, que había peleado con él, que de su casa nadie la vio salir, que aparece en un basurero quemada, que la sustancia con la que había sido quemada era la misma sustancia con la que él había comprado en una gasolinería, y que nunca él levantó una denuncia de desaparición hasta que llegó la familia, que vivía en un contexto de violencia por todas esas tipos de violencia que él ejercía, y que además, casualmente, cuando ella muere, al poco tiempo él ya se había casado con aquella pareja con la cual era infiel hacia la víctima. Como les decía, el Tribunal de Enjuiciamiento tuvo que hacer una valoración desde la perspectiva de género, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en el amparo de revisión, que en el amparo de revisión 4811 del 2015, ¿verdad? Y hacen un análisis de cada una de las pruebas desahogadas y confrontadas, porque eran las dos versiones, tanto la familia de él, o las pruebas que iban a favor de él, y la familia de la víctima, ¿verdad? Y entendiendo el contexto de cómo sí pudo haber sido escuchada esa pelea, cómo se pudo haber escuchado cómo la había golpeado, que ella se quejaba, que ya nadie la vio salir de ahí, que él deja la casa, que todas las cosas de ella estaban en ese lugar, y cómo pues una madre pues no iba a dejar a su hijo solo de manera inexplicable. Tuvimos una sentencia que a mi gusto no me agradó en cuanto a la pena que se le impuso, pero a través de apelación pudimos aumentarla, ya que en ese caso son pocos los que se solicita por esta Fiscalía
una pena máxima atendiendo a las circunstancias propias de la persona imputada, porque es muy fácil decir, pido la máxima, pero también hay que sostener y acreditar por qué merece la máxima. Y en ese caso, pues yo le decía, sí, porque habían sido pareja, porque su grado de estudios ya era licenciatura, porque había ejercido todos los tipos de violencia sobre ella, y había una violencia familiar en la comunidad, y había sido una violencia feminicida. No nos dieron la pena máxima, como dije, en el juicio dieron pena mínima, pero ya en la apelación dieron una pena submedia. Ok, sí, de hecho este caso a mí me tocó y hasta se me enchinaron la piel. A mí me llegó cuando es la ejecutoria de amparo donde dicen, ¿sabes qué? Este hecho ocurrió antes de la reforma, por lo cual la pena era menor a la actual. Y sí recuerdo que fueron alrededor, creo que de 58 pruebas por la pura fiscalía en el juicio. Y sí, yo recuerdo la historia de ese evento y claramente sí fue impactante de que desaparece la víctima, la están buscando y después aparece en un basurero quemada y después pasa la investigación que se hizo ahí en fiscalía y que después es importante destacar que cuando los fiscales quieren investigar de forma adecuada, aunque ya hubieran pasado 2 años, pues se pudo todavía resolver ese caso y pues a todos los que nos están viendo, los futuros fiscales, pues que estudien, que se preparen para que más adelante pues sigamos resolviendo todos estos hechos criminales. Y pues este evento, licenciada, yo recuerdo que desapareció, al parecer creo que fue un domingo. ¿Cuántos días queda aproximadamente buscándola? Desaparece el 7 y es localizada el 9, fueron 2 días. Por eso es que ya cuando se localizan, ya no... Se localiza el 9 de febrero, por la tarde, por personas que estaban pepenando en ese basurero, y hasta el día 10 es que se hacen las diligencias para la recolección del cuerpo. Ok, sí, esta víctima, pues sí merecía una pena mayor porque en juicio sí dieron 20 años. Y pues hablábamos también con otro compañero, el psicólogo forense del podcast pasado, que se puede matar y ya, pero ya incluso llevarla a un basurero, prenderle fuego, pues ya era conductas posteriores que tenían que aumentar la pena. Y en este caso, pues la víctima además señalar que aún tenía vida cuando le prenden fuego en el basurero, y de lo cual pues fueron más pruebas, como por ejemplo nos puede comentar de la necropsia, de cómo fue el traslado del cuerpo, el reconocimiento, todo lo que conllevó la investigación posterior después de que la localizan. Bueno, una vez que es localizada, servicios periciales hace el hallazgo del cuerpo que está en el 90% calcinado, solamente una parte de lo que es el tobillo y el pie estaba con piel íntegra. La necropsia arrojó que tenía un golpe en la cabeza, que la había dejado pues con un traumatismo en forma pues inconsciente, totalmente inconsciente, y que efectivamente es quemada aún estando con vida y se quema en el 90% de su superficie corporal, en el cual pues son las causas de muerte que él da por el traumatismo y por la calcinación en el 90% de la superficie corporal. El reconocimiento se da por las muestras de referencia que se le toman a la víctima dentro del área que no estaba quemada, en hueso también, y se hace el comparativo con sus padres, en el cual pues arroja que era el 99.9% de probabilidad en cuanto a la paternidad de ellos para con ella. Y además también se pidió la prueba o el comparativo con el menor hijo de ella, y en el cual también arrojaba pues coincidencia respecto del perfil genético de esta víctima. Ok, sí, esas pruebas pues fueron hablando una a una, fueron concatenando. La necropsia señaló que tenía ese golpe en la cabeza y que propiamente un testigo que decía el vecino
no tuvo miedo ya en hablar, en esa investigación inicial, donde señala que él escuchó cómo golpearon a la víctima, que se quebró algo, recuerdo que había dicho que se había quebrado algo, y cómo empató con esa necropsia, ese golpe, y de lo cual pues poco a poco se fueron reuniendo esas pruebas. También la gasolina decían que era huachicol, porque en las comunidades eh, pues no existía una gasolinera como tal, sino tiendas donde venden gasolina suelta, y en este caso pues se advirtió que era huachicol. Y como él, recuerdo que la tiró en el basurero, le prendió fuego y se fue a un partido de fútbol todavía a que lo viera la gente, para que viera que efectivamente él no había hecho nada, porque pues estaba en el partido de fútbol. Y pues este caso fue un caso de éxito, porque desde el 2016 se veía que probablemente se iba a quedar inconcluso, porque se tenía la idea de quién había sido, pero en el derecho a veces la sociedad dice, pues ¿por qué no lo agarran? ¿Por qué, si ya saben quién es, por qué no está en la prisión? Y no, pues acá con los tribunales, con el juez, pues se tienen que reunir pruebas para acreditar que efectivamente eso había pasado, y para ese tiempo pues no teníamos pruebas suficientes, pero poco a poco se fueron reuniendo, y como todos estos casos de las estadísticas que hablé, pues han conseguido muchísimas sentencias, se han resuelto la mayoría de los casos, y pues este caso pues fue un caso de éxito. Algo que quiera mencionar de la investigación de feminicidios para los que nos escuchan, para los estudiantes o futuros fiscales incluso. Que tengamos muy en cuenta que la investigación de feminicidio es una investigación de contexto. Siempre la víctima va a estar inmersa en relaciones de poder en el cual son aprovechadas por su victimario. Efectivamente, el delito de feminicidio es como los delitos de agresión sexual, que en alto porcentaje se dan en solitario, es decir, entre el victimario o la victimaria y la víctima. Porque he de hacer mención que en Zacatecas, bueno, en el Estado mexicano, el feminicidio se puede contemplar como cometido al ser la normativa como el que priva la vida de una mujer por razones de género, pues no delimita solamente que el feminicidio sea cometido por hombres, sino también por mujeres. De hecho, hubo también otro juicio en ese mismo tiempo en donde pues se sentenció a una mujer por haber cometido feminicidio también en contra de una mujer, y también bajo razones de género, que pareciera que dices, ¿por qué una mujer? Sí, efectivamente, también las mujeres podemos cometer o pueden cometer feminicidio, porque también hay antecedentes de violencia, porque también hay alguna relación entre ellas, alguna amistad o alguna relación también de pareja, pero que lo trascendente es que cuando se investigue la o el fiscal a cargo, y tanto policía de investigación como el cuerpo de peritos, lo hagan bajo una perspectiva de género. Si nosotros no empleamos la perspectiva de género, entonces no vamos a entender el porqué de las pruebas. Va a parecer trillado, ¿hay perspectiva? Sí, porque la perspectiva de género nos va a permitir entender cuáles roles son los que ella rompió, cuáles son los estereotipos que dejó, que se le asignaban y que los quebrantó ante una sociedad en la que, como hemos dicho muchas veces, en donde está el feminicidio, pues es una sociedad que avala la violencia contra la mujer, la discriminación, y que, como hemos visto, el Estado mexicano también lo ha avalado. Tan es así que pues han tenido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esas omisiones graves en esos delitos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? A raíz del campo algodonero es que se da esa obligación del Estado mexicano para una debida diligencia, y en el que también en la Corte, a través del respeto de los derechos humanos de las personas, pues hace alusión a llevar a cabo una investigación con debida diligencia, pero principalmente también con una perspectiva de género, es decir, entender quién es mi víctima, el lugar, el contexto en donde vivía, porque tenemos que buscar de lo particular a lo colectivo, es decir, en su ámbito
privado, en su ámbito de relaciones escolar, laboral, en la sociedad y también hacia la comida, ¿verdad? Normalmente los delitos de feminicidio que nosotros hemos investigado, en un alto porcentaje, podemos decir más del 90%, tiene que ver con las parejas sentimentales o personas cercanas a la víctima, quienes son las que la privan de la vida, ¿verdad? Y por eso es muy importante saber cómo vivía ella, quién eran las personas que la rodeaban, si vivía algún acoso, si tenía alguna violencia, si era maltratada, si vivía bajo un contexto, como dijimos, de control, de sometimiento, de asimetría de poder, que bajo este tipo de escenario, pues altamente probable sabemos quién va a ser su imputado. Ok, sí, muchas gracias, licenciada. Y pues a todos los que nos están viendo, pues que estudian tanto derecho o alguna carrera de ciencias forenses, pues vimos que en un feminicidio es un grupo interdisciplinario, desde el fiscal que sepa investigar, qué solicitar, pues interviene desde un genetista, un químico, un criminalista, un médico, un lofoscopista. Y incluso en esta última ocasión tocó un tema importante porque dice, un homicidio no se investiga igual que un feminicidio, es totalmente diferente porque hay que conocer el contexto de la mujer, cómo vivía, cómo fue violentada poco a poco hasta llegar al feminicidio. Y para eso incluso hablamos también del psicólogo forense y en este caso el nuevo estudio que usted fue una de las, bueno, fue la persona más bien, no es una de las, sino la persona que contribuyó aquí en Zacatecas para que se implementara un estudio pericial, que, ¿cómo lo llamó, licenciada? Lo denominamos estudio psicosocial, esto con base al protocolo de investigación que se emite, bueno, es un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género que emite la ONU, y a raíz de ahí se hace, y del mismo protocolo de investigación del Estado de Zacatecas se habla de un estudio psicosocial que es el que nos va a dar a entender el contexto en el que vivía. Y hablando de esto, me gustaría hacer referencia que en los juicios que se han tenido últimamente, los jueces ya han juzgado con una verdadera perspectiva de género, porque hacen alusión a este estudio que se hace tanto en los delitos tentados como en los delitos consumados, y ello les permite entender toda esa cuestión del trasfondo, del contexto, del ambiente en el que la víctima vivió y en el cual por eso se le dio esa violencia extrema. Sí, sí, gracias a estos estudios psicosociales, pues el juez tiene más herramientas para conocer a la víctima antes de que fuera privada de la vida, de cómo llegó hasta el feminicidio. Y pues los antropólogos sociales, los psicólogos forenses, vimos que existen pues diversas áreas de las ciencias forenses que intervienen en la investigación del feminicidio y cómo contribuyen, es decir, pues es un campo de acción para los especialistas en ciencias forenses de cómo pueden ellos ayudar a que se resuelvan y cómo contribuyen a la investigación criminal. Es un campo enorme en los feminicidios, cómo intervienen cada uno de ellos y que poco a poco cada uno de ellos aportan esa información que ya lograda reunir, pues se dan como resultado estas sentencias condenatorias que pues los peritos, policías le llegan al Ministerio Público para que el Ministerio Público vaya a sostener todos y cada una de estas informaciones en un juicio. Pues finalmente en este podcast, algo que les quiera, algo más que no hayamos hablado, que sea importante, algo que considere que es importante mencionar. Bueno, retomando este último punto que tú dijiste, creo que hacer la invitación, ¿verdad?, a las personas que están viendo o que vayan a ver este podcast, a que ellos estudien y se especialicen. Realmente el feminicidio requiere de muchas áreas, muchas disciplinas que todavía en la Fiscalía no contamos y que sería bueno saber, ¿verdad?, que pudieran escribir, ¿verdad?, a fin de poder hacer algún acuerdo, alguna colaboración en el cual pudieran, pues, ellos ayudarnos también a hacer ese tipo de investigaciones, porque pues, tú te dices cuenta de que buscábamos
y a veces no había las herramientas que teníamos tanto de informática como de videos, en áreas de química, biología, en todas esas disciplinas que sería bueno conocer quiénes son, si han tenido estudios especializados y que pudieran en su momento pues contribuir para el esclarecimiento de estos hechos, porque hay algunos que todavía tenemos, algunos asuntos que tenemos pendientes, pero que requerimos de áreas especializadas para poder avanzar en las investigaciones. Ok, sí, gracias. Efectivamente, pues es un campo de acción a las ciencias forenses de que son especialistas en cada rama, y siempre hay ramas que van surgiendo de la criminalística, de la criminología, y que antropólogos sociales, perfiladores criminales, pues psicólogos forenses, de todos y cada uno de ellos pues se requiere un poco de ayuda para que juntos puedan contribuir a que se resuelvan estos feminicidios. Y pues nada más queda mencionarle a toda la gente que nos está viendo que nos pueda seguir en este canal de Justicia Forense. Este contenido pues contribuye en varias plataformas, como lo es en TikTok como justicia.forense, también en Facebook, en Instagram, TikTok, y pues claramente en YouTube como Justicia Forense. Y pues vamos a seguir teniendo contacto con la licenciada en cuanto a casos. Esto fue de un caso, pero hay varios casos que la licenciada la fiscal especial nos va a informar de cómo se fueron resolviendo, para que todas y cada uno de ustedes conozca cómo pueden contribuir a la investigación de estos delitos. Y pues este podcast ha llegado a su final. Muchas gracias, licenciada, por aceptar la invitación.